Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿por qué hay pobreza en la iglesia del Señor? Octava parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está, Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, es mejor dar con liberalidad, generosidad, con sacrificio, que obligados por la ley. Dios nos hizo con libre albedrío desde Adán, para que lo adoremos en acción de gracias y amor. En esto consiste su gracia, en que hagamos la justicia con liberalidad. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9, del 1 al 3 y del 11 al 15. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Escucha con atención lo que nos dice aquí el Señor en boca del apóstol Pablo. Porque de esta manera es que se deben de llevar las finanzas en la iglesia. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gracia? Pues el don de ser justos. Esa es la gracia que nos da el Señor en Cristo. Y que por amor a nosotros se hizo pobre, nuestro Señor Jesucristo siendo rico, pues Él es el dueño de la creación, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Enriquecidos en qué? En la ciencia de Dios, en su sabiduría, y herederos de su reino. Asimismo, hermanos, dice el apóstol Pablo, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, ¿cuál gracia? La de la liberalidad en una conciencia de bien. Y así como se ha dado en las iglesias de Macedonia, pues también es para todas las iglesias en Cristo Jesús, las iglesias del mundo en Cristo Jesús.
Entonces dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. O sea, nosotros los cristianos, en la mayoría, el Señor nos ha dado una gran prueba de tribulación. ¿Y cuál es esa prueba? Pues la pobreza. La mayoría de los hermanos son pobres. Entonces dice que en grande prueba de tribulación, o sea, estando los hermanos en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, no hay mayor gozo que nosotros pensamos en las pruebas. La pobreza es una de esas pruebas, pero haciendo la voluntad de Dios, seguro que la vamos a vencer, hermanos. Llegará el momento en que Dios te va a suplir en toda tu necesidad. Allí cuando en esa prueba obres a la manera de Dios, en justicia, soportando, aguantando, tolerando, obrando bien. Y así mismo el Señor te va a suplir en tu necesidad. Dice, y su profunda pobreza abundaron también en riquezas de generosidad. Allí es cuando nosotros y mucha gente del mundo, cuando hemos pasado por necesidades grandes, por la pobreza, eso nos da también el don de la generosidad. Si tú volteas a mirar al mundo, mira que hay personas que hoy tienen fama, honra, por ejemplo, y han salido de la pobreza, mejor dicho, de la escasez más bárbara. Y en ese momento son ricos. Y resulta de que esas personas, por ejemplo, cantantes, futbolistas, boxeadores, en esos deportes que han salido del mundo, y ellos dan con generosidad. Cuando hay esas catástrofes, se ven esas personas dando. O sea que mira que ese paso por la pobreza, como dice aquí la palabra, nos ayuda también a abundar en riquezas de generosidad. Es allí donde uno aprende en esas necesidades que tuvimos a ser generosos con los demás. Y de eso se trata, hermanos. Entonces dice, pues doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de que con agrado, con gusto y amabilidad han dado los hermanos conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Escuchábamos en la enseñanza de ayer, por ejemplo, la ofrenda de la vida pobre, que dio lo que tenía de todo un jornal, sin importar que se quedaba sin nada. Mira, entonces aquí se cumple la palabra, dice que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer en un libre albedrío y en liberalidad, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Por eso ahora son ofrendas, no es diezmos por ley. Mira lo que dice el Señor aquí, así para que como estuvisteis prontos a querer, así también estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta en ese libre albedrío, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Mira, ¿por qué? Porque antes en las iglesias muchas veces llegan gente por ayuda. Mira, entonces es imposible que se hable de diezmos y que se pretenda obligar a la gente, a los hermanos en la ley a dar los diezmos, siendo que muchas veces ni siquiera tienen. Antes van por ayuda a las iglesias. Porque no digo esto para que haya para otros holgura, bienestar económico, y para vosotros estrechez, falta de lo necesario para subsistir, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra de los que están bien económicamente supla la escasez de ellos, la carencia de lo necesario, para que también la abundancia de ellos, los que tienen, supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, Entonces,
Mira, si la iglesia cristiana no hace esto como ejemplo y testimonio para el mundo, entonces ¿cuándo el mundo se va a convertir a Dios? Si la justicia empieza por la iglesia, en la igualdad, en la ayuda a los pobres. Mira, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Escrito está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del verso 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Mira qué hermoso. Dice aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y nos habla Dios, dice, y por la multitud de los que habían creído, eran de un corazón y un alma. Mira, está hablando de multitudes en las iglesias cristianas, de un espíritu y de un corazón y un espíritu. Acuerda que en Cristo tenemos nuevo corazón y nuevo espíritu. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Todos nosotros como cristianos entendemos que somos mayordomos de Dios, que nada nos vamos a llevar de este mundo, sino que tenían todas las cosas en común, en servicio a los demás. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Acuérdate que el joven rico, en una parábola del Señor, le dijo al Señor que qué necesitaba para entrar al reino de los cielos, y el Señor le nombró los mandamientos, y él dijo, ya los cumplí. Entonces cuando el Señor le dijo que vendiera lo que poseía y lo repartiera entre los pobres, hasta ahí le llegó la felicidad al joven rico, porque él prefería confiar en sus riquezas. En cambio aquí en la iglesia primitiva no pasaba eso. Todo el mundo vendía de lo que tenía y le daba, compartían con los necesitados. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 25, verso 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Mira, la ofrenda viene desde los tiempos de Moisés, y después de que Dios le entregó la ley y los mandamientos a Moisés. Y en libre albedrío, mira lo que dice aquí, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que tenga bienestar económico, que la diere de su voluntad, con libre albedrío, de corazón, un corazón generoso, no obligado por la ley del diezmo. Escúchalo bien, viene de Moisés. Y dice el Señor, tomaréis, le dice a Moisés, tomaréis mi ofrenda. Mira, o sea que desde el tiempo de Moisés ya el Señor sabía que los diezmos iban a terminar en ofrendas, en libre albedrío, con un corazón liberal, generoso, que no iba a ser obligado por la ley del diezmo. Mire, así que pues, si vuelvo y te digo, si vas a contribuir a las finanzas de la iglesia, pues si los pastores no quieren entender este tema, pues desátate de la maldición de la pobreza y da tus diezmos en la iglesia como ofrendas. Así estás contribuyendo de igual manera y con un corazón generoso. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.